darle duro, familia. Así da gusto, familia. Familia y bienvenidos al vlog de Dominguero. Pues mirad dónde estamos en el día definitivo de la Fórmula 1, en el último día donde se van a estar haciendo las carreras. Como podéis ver hay un ambientazo increíble, tenemos aquí una mesa VIP, como podéis ver aquí lo hacemos por todo lo grande, no sé si de hecho me estáis escuchando porque hay mucho sonido, así que hoy en general me voy a enfocar un poco en cómo va a ser la experiencia, no tan solo las carreras obviamente, sino todo el ambiente. Como ya sabéis, aquí en la Fórmula 1 se mueven muchísimos contactos, muchísimos millonarios, así que es el sitio perfecto para hacer contactos y mucha gente, incluso esto es un negocio, la gente viene aquí simplemente invitada por negocios grandes, etcétera, y bueno, esto lo voy a estar explicando en un rato. Y como podéis ver, toda esta gente es gente de negocios, realmente muchas personas que vienen aquí ni siquiera le importa la Fórmula 1, simplemente viene por el show, por la fiesta, por el ambiente y por los negocios, así que bueno, luego más tarde vamos a estar en fiestas de barco, etcétera, donde os voy a intentar llevar conmigo, ya sabéis que esto es algo bastante privado, pero ya sabéis que yo por los domingueros hago lo que sea, así que bueno, me dejo de hablar, me voy para adentro y vamos a pasarla bien, vamos a calentar motores y a ver la carrera, obviamente. Tenemos aquí a Momoni, el organizador del evento. Casa ves? Casa ves, ya sabes, ya tú sabes. Ya tú sabes, hey my God. The man of the content, the man of the flags. Hey, Julia official as well. We out here, all the team, best parties out here. What can I say? Are you ready? I'm always ready. Are you F1 ready? Let's do this, baby. I like your blazer. Thank you, thank you. 209 mares. Yeah, no. Sexy. Yeah. Sexy, baby. Preparadas para la acción, ya tú sabes. Ready for the beach, el playa. La playita, la El playita. playa por la playa. Por cierto, tenemos aquí el Batimóvil, que es uno de los muchos que hay aquí en los Emiratos Árabes Unidos, que el otro día lo estuve enseñando en el anterior vlog de Fórmula 1, pero era de noche, así que he decidido volveroslo a enseñar por si no habéis visto ese vlog o por si no lo apreciasteis al ser de noche. Solo que esto es una locura. Hacedme saber en los comentarios si os gustaría que hiciéramos un vídeo al respecto. Esto es 100% conducible, así que si este vídeo llega a ni más ni menos que 10.000 likes, haremos un vídeo solo en exclusivo para este Batimóvil. Ya sabéis que aquí en Dubai no se andan con tonterías, así que yo creo que puede ser muy buen contenido. Hacémoslo saber en los comentarios. Como podéis ver, un ambientazo por aquí, así que bueno, vamos a calentar motores. Estamos aquí en esta mesa con The Rich List. A ver qué tal se comporta la noche. La carrera, así que ahora vamos a ir a la zona de yates a ver que se cuece por estos lares. Como podéis ver, esto se ha animado muchísimo más, está a reventar. Estamos aquí con nuestro amigo Andreas. How are you, bro? From Denmark, right? Denmark. You know how to say anything in Spanish? Dinamarca. Dinamarca, there you go. Dinamarca. Aquí estamos de todas partes del mundo, así que venga, vamos a darle. Por cierto, iba aquí tan tranquilamente caminando cuando me he encontrado que van a estar haciendo un circuito el 22 de junio al 29 de junio, ni más ni menos que por España. Ya sabes que yo soy español, por lo tanto puede estar muy interesante. Hacerme saber qué os parecería. El tour empezará en Marbella, acabando así el día 1 en Valencia. Día 2 y 3 disfrutando por las callejuelas de Barcelona. Día 4 saliendo de España, llegando hasta Francia, acabando en Montpellier. Día 5 pasando por los Alpes, acabando en Ginebra. Día número 6, capital francesa, París. Acabando así el día 7 en Londres, Reino Unido. Así
así que yo creo que puede estar súper divertido. Hacednos saber en los comentarios si os gustaría que lo hiciéramos con un supercoche, obviamente, y obviamente van a ver otros blogueros, así que puede estar muy interesante. Desde luego que es algo que tengo pendiente, estar conduciendo por las carreteras de España. Ya sabéis que hemos estado haciendo varios rallies, así que yo creo que va siendo hora de hacer uno por mi propio país. Así que bueno, espero de que os guste la idea de hacerme saber. Fijaros en la cantidad de zapatos que hay aquí, a cada cual más caro, obviamente. Obviamente para tener este tipo de barcos te tienes que sacar las zapatillas, se dan hasta alpargatas, así que hay que ir por todo lo alto. Ábrete sésamo. Tenemos aquí hasta un barco de Fast and Furious. Como podéis ver, estos son el tipo de chancletas que te dan para que estés en el barco y no ensucies ni rayes el suelo. Lo que más gracia me hace es que te encuentras barcos de todo tipo. Por ejemplo, te encuentras cosas más tradicionales, no es todo super mega yates, sino que hay diferentes estilos. Obviamente aquí muchísimas empresas vienen aquí a promocionar sus barcos, a promocionar sus negocios, por lo tanto aquí hay mercado para todos. Uno al lado del otro, casi nada, ¿no? ¿Con cuál os quedáis? ¿Izquierda o derecha? Difícil elección, ¿no? Yo sinceramente me quedo con este. Fijaros en las terrazas que tienen, desde luego que está súper bien diseñado el barco, tiene 3 plantas y este es uno de los barcos favoritos. Obviamente aquí el nivel de personas que se rodea es de alto standing, por lo tanto muchas de estas personas es el target, es el alcance ideal para poder vender este tipo de barcos. Así que estar exhibido en este puerto es el mejor marketing que podrían hacer. Desde luego que a la hora de vender barcos, chapeau. ¿Y qué os parece esta mini terraza? Desde luego que esto parece más una empresa de interiorismo, ¿no? Esto parece perfectamente el jardín de muchas casas. Y ahí eso es una zona de duchas igual, o sea que lo puedes alternar como tú quieras. Pero que muy buen diseño, no está nada mal, cogiendo ideas para un futuro yate en unos años. Bueno, aquí tienen hasta cajitas, esto ya es otro nivel. Por ejemplo, aquí tenemos Exclusive Yachts, que es una empresa, bueno, es una de las empresas más conocidas de yates aquí en los Emiratos Árabes Unidos y tienen el yate más grande y están haciendo una fiesta para sus miembros, así que desde luego que también es un muy buen momento para hacer networking, ya que cualquier persona que sea miembro de este club pues tiene mucho dinero y hay mucha gente que obviamente quiere expandir sus inversiones, así que desde luego que es el sitio perfecto. Y bueno, el mejor barco de todos es ese, ¿no? ¿Qué os parece? Como podéis ver está a la venta, así que si a alguien le interesa, ahí lo tienes. Desde luego que el sitio perfecto para vender yates. Fijaros en la inmensidad de este barco. Parezco un enano, fijaros. Es que obviamente las proporciones no las podéis coger bien, pero mirad hasta dónde llega. Hasta el infinito y el más allá, familia. Y bueno, familia, como podéis ver, estamos en uno de los yates, pero obviamente no puedo grabar dentro por muchísimas razones. Primero, por privacidad, por la gente que aquí es normalmente VIP y obviamente no quieren ser grabadas, y por razones de privacidad pues no os lo voy a enseñar, pero bueno, os hacéis a la idea. Como podéis ver, tenemos aquí barcos y barcos llenos de fiestas, así que bueno, la vamos a pasar bien y os dejaré directamente con las tomas, que aquí hay que ir por faena y no siempre se puede bloguear, así que bueno, espero que hayáis disfrutado del aperitivo y nos vemos en la próxima toma. Vamos a darle duro, familia. Y bueno, también una rápida paradita aquí en uno de los barcos de Gargash, que son los distribuidores de Alfa Romeo, Mercedes, etc. Así que he aprovechado para hacerles una visita y hacer conexiones, y bueno, siempre van a saludar a los amigos y empresas en las cuales se está trabajando, así que fijaros. Pues son distribuidores de varias marcas de automoción, por lo tanto, desde luego que no está nada mal el barquito. Lo podéis ver. Desde luego que es súper elegante. Desde luego que un sitio perfecto para relajarse después de tanta acción. Desde luego que estos días están siendo súper intensos, pero bueno, se disfruta. Y obviamente os voy a enseñar rápidamente el garaje que tenemos por aquí. Tenemos un Lamborghini Urus, que bueno, eso es bastante estándar aquí en Dubai. Y la nueva G-Wagon 2019, que se ve muchísimo aquí. Desde luego que la está reventando porque es el coche que lleva el jeque, que no está nada mal. Fijaros lo que tenemos aquí de rolly y tiro porque me toca. Aunque bueno, mucho rolly, pero está bastante sucio, Yo no sé de quién sea el dueño. ¿Qué os parece? Desde luego que está espectacular.
Ahí tenemos otro, que bueno, obviamente teniendo este. Un Bentayga, pero bueno, eso ya es un coche normal y corriente estándar aquí en Dubai. Y aquí tenemos otro Rolly. Walking like I'm talking. Bentley Continental All Blacked Out, que no está nada mal. Como podéis ver, hay muchísima familia real y gente con 2 dígitos, lo que significa que se mueve mucho dinerito. De hecho, el año pasado nos encontramos aquí el Bugatti Chiron y ayer también, pero no lleva la cámara, así que no lo puedo grabar. Así que os dejo aquí unas tomas del año pasado, que al menos que las disfrutéis. Y mirad lo que nos hemos encontrado, pedazo de Maybach, ¿no? De hecho, el otro día estuve mirando una en el interior y me gustaría saber si os interesa que hagamos reviews, que os lo enseñe más en detalle, porque obviamente esto es una locura de coche. Es V10, obviamente, es la versión potente de Mercedes, la versión más lujosa, Maybach. Y tengo contactos que trabajan con Maybach, por lo tanto os la podría enseñar. Como podéis ver, todo privacidad. Esto está diseñado para que te vean como pasajero, así que es el coche perfecto para los millonarios, porque si vienes a la Fórmula 1 lo tienes que hacer por todo lo grande. Así que hacerme saber si os gustaría que os la enseñara más en detalle. Y bueno, ya basta de andar, hemos cogido un buggy para desplazarnos, porque no veas la hartada de andar que nos estamos dando, y nos vamos a ir a la zona de clubs. Say hello. Ya tú sabes. Y bueno, ahora estamos de camino a la mesa de nuestros amigos, nos despedimos de los yates. You ready? Yeah, ready. Así que bueno, ahí los veis bien. Así da gusto, familia. Ahora vamos a Cipriani. Ya lo sabéis, es uno de los restaurantes más VIP que hay en cuanto a restauración italiana se refiere. Y aparte de eso, fijaros lo que tienen. O sea, imaginad el nivelazo que tiene Cipriani, que tiene aquí un Lamborghini Aventador SVJ. Ya lo acaban de sacar al mercado. Bueno, no está disponible obviamente, pero ¿qué os parece? Tener aquí una réplica, desde luego que es la primera vez que lo veo y no se ve nada mal. Mamita, mamita, qué bien te ves. ¿Y qué os parece este traserito, Desde luego que no está nada mal. En cuanto lo lancen al mercado aquí en Dubai, os aseguro que los millonarios del Medio Oriente lo van a comprar de inmediato, así que os lo estaré enseñando. De esto, yo creo que en Dubai va a venir muy pronto. Mira que me he encontrado al King de los Vines de los Estados Unidos, King Batch, ya tú sabes. You know Spanish? Oh, you probably do, right? Poquito. Okay, well, good to see you around Formula 1. I hope you enjoy it. Yeah, take it easy. Enjoy, bro. Thank you. Hello, darkness, my old friend. Y bueno, familia, como podéis ver, aquí hay muchísimos artistas como Will Smith, Tyga, The Weeknd, French Montana, estuvieron todos ayer. Y me voy a despedir ya en el vlog de hoy, porque obviamente a partir de aquí esto no es apto para todos los públicos, es algo privado. Os he llevado en lo máximo que he podido, espero que lo hayáis disfrutado. Así que si lo habéis disfrutado, compartidlo con vuestros amigos, darle a like, espero de que hayáis entendido un poquito mejor cómo funciona todo. Y decirte de que si eres nuevo en el canal, si es la primera vez que ves mis vídeos, hay un botoncito aquí abajo, pones suscribirse, le das aquí clic y a la campanita te permitirá ver muchos más vídeos. Así que ahora sí, nos vamos a despedir y nos vemos en el próximo vlog en solo 2 días. Hasta la vista, familia.